Hola, muy buenos días, querida familia. Qué bendición que podamos iniciar este tiempo con Dios leyéndolo juntos. Y dice el tema, Isaac se olvida de la palabra. Bueno, pues vamos para allá al libro de Génesis 27 del 1 hasta el 14. Y dice así, te voy a leer. Isaac estaba ya muy viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío. Dime, padre, contestó Esaú. Ya ves que estoy muy viejo, dijo Isaac, y un día de estos me puedo morir. Por eso quiero que vayas al monte con tu arco y tus flechas para cazar algún animal. Prepara luego un guisado sabroso como a mí me gusta y tráelo para que yo coma. Entonces te daré mi bendición antes de morir. Pero Rebeca estaba oyendo lo que Isaac le decía a Esaú. Por eso, en cuanto éste se fue al monte a cazar algo para su padre, ella dijo a Jacob, su hijo menor, Mira, oí que tu padre estaba hablando con tu hermano Esaú y que le decía, caza algún animal, prepara un guisado sabroso para que yo lo coma y te daré mi bendición delante del Señor antes de morir. Así que, hijo mío, escucha bien lo que te voy a decir. Ve a donde está el rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Voy a prepararle a tu padre un guisado sabroso como a él le gusta. Tú se lo vas a llevar para que lo coma y así te dará a ti su bendición antes de morir. Pero Jacob le dijo a su madre, mi hermano tiene mucho pelo en el cuerpo y yo no. Si mi padre llega a tocarme y me reconoce, va a pensar que me estoy burlando de él. Entonces haré que me maldiga en lugar de que me bendiga. Pero su madre le contestó, Hijo mío, que esa maldición recaiga sobre mí. Tú haz lo que yo te digo y tráeme esos cabritos. Jacob fue por los cabritos y se los trajo a su madre. Ella preparó entonces un guisado sabroso como a Isaac le gustaba. ¡Wow! Es intrigante ahora esta mañana lo que estamos leyendo. La verdad, me llama la atención, me pone en qué pensar la actitud de la mamá, la actitud del papá. Pero bueno, vamos a ver un poquito lo que Dios quiere decirnos a través de esta lectura. Quiero que podamos comprender algo. Todos estos personajes de los cuales está hablando la Biblia en esta mañana somos nosotros. Así actuamos, así somos. La humanidad desafortunadamente tiene muchas cosas que van en contra de la misma humanidad, que van en contra de los principios de Dios y a veces causamos, en lugar de causar bendición, en lugar de causar cosas buenas, causamos división, causamos frustraciones, causamos enojo y causamos maldición. Isaac se volvió ciego, dice la palabra de Dios aquí en el primer versículo. Dice que ya era viejo y que ya no podía ver y entonces se le dificultaba de alguna manera poder reconocer a sus hijos, poder reconocer lo que tenía en su entorno, porque estaba viejo y estaba quedando ciego. Y fíjate, mira, mandó a traer a su hijo mayor, a Esaú, aquel que era el predilecto de Isaac, el que decía, este es mi hijo, el que va, el que caza, el que trabaja, el que es fuerte, el que tiene esto, el que tiene aquello, el que tiene voz, etcétera. Y así sucede también en nuestra vida. A veces nosotros nos dejamos llevar más por las situaciones que ven nuestros ojos, ¿no? Isaac había visto desde su juventud a Esaú y lo conocía y sabía que él era un hombre de casa y que iba y que no le daba miedo nada y regresaba victorioso siempre y traía el alimento a la familia. No así sucedía con Jacob. Él era todo lo contrario. Él estaba siempre de ocioso en las tiendas, dice la palabra de Dios, que vivía en las tiendas, ahí habitaba y no hacía otra cosa más que estar allí. Y entonces, de alguna manera, Dios había hecho una promesa y se la había dado a Isaac. A través de sus hijos iba a haber una bendición y iba a haber muchísima descendencia. Sin embargo, Isaac se olvidó de una cosa. Él solamente veía lo que él consideraba como mejor y no como lo que Dios estaba tomando. ¿Sabes que Dios toma de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, a los fuertes? Y de alguna manera Isaac estaba cegándose ante todo eso. No nada más físicamente estaba cegado, sino que también espiritualmente, porque él estaba determinando que el que tendría que tener la bendición era el que más estaba haciendo, el que más se enorgullecía de cómo era en su físico, en su forma, en su fuerza, etc.
Como te digo, así nos pasa a nosotros. A veces nos dejamos llevar más por lo que ven nuestros ojos personales, por lo que ven nuestros ojos físicos, por lo que ven nuestros ojos en el corazón, que todo lo que realmente Dios quiere hacer a través de su palabra, a través de sus propósitos, de los pactos, de las promesas que Él nos ha dado. Y si te das cuenta, llamó a Esaú y le dijo, mira, tienes que hacer esto, ve a cazar y regresas, me preparas un guiso y yo me lo voy a comer y entonces te voy a bendecir. Ahí había una treta entre ellos, había un acuerdo nada más entre ellos dos, porque al final de cuentas, él tenía 2 hijos y él tenía que haber bendecido a ambos, no nada más a uno. Pero bueno, aquí empieza la historia y aquí empiezan las cosas complicadas, porque Isaac no podía reconocer entre el guiso de su esposa y el guiso de su hijo. A él no le interesaba tanto el sazón, él comía y estaba bien, pero él lo que estaba viendo eran las circunstancias que tenía Esaú. Él lo que estaba tratando de observar o tratando de entender era todo aquello que su hijo estaba haciendo, por el cual se sentía orgulloso Isaac. Pero te digo una vez más, a veces nos dejamos llevar más por las cosas que ven nuestros ojos terrenales que por las cosas que ven nuestros ojos espirituales, que es lo que debiéramos ver en todo momento. Y es que así es, la ceguera produce que nosotros no podamos ver la bendición en aquellos que tal vez son más débiles y la buscamos en aquellos que son más fuertes. Nos hacemos una idea equivocada y no dejamos crecer la bendición porque menospreciamos lo pequeño. A veces somos como Rebeca, manipulamos las situaciones, manipulamos a todos aquellos y queremos a toda costa la bendición, aún pasando a traer a los demás. Rebeca quería la bendición para su hijo predilecto también, que en este caso era Jacob, al contrario de Isaac, y sabía que la única manera era engañando a su propio esposo. Y mira cómo ella se cargó responsabilidades que no le correspondían. Cuando Jacob le dijo, oye, pero si mi padre se da cuenta, en lugar de bendición para mí, me va a maldecir. Y ella dijo, pues que la maldición sea sobre mí, ahora obedéceme y haz lo que te mando. O sea, ¿te das cuenta todavía de la situación? También Rebeca, a veces somos nosotros. También actuamos de esa forma. Queremos las cosas a como nosotros las concebimos, a como nosotros pensamos. Y no nos importa a veces pasar encima de los demás, lastimando a otras personas o haciendo todo con tal de tener una bendición personal o una bendición para los que están cerca de nosotros. No nos damos cuenta de la magnitud del problema que podemos causar y de toda la frustración y de toda la maldición que también podremos arrastrar. No nada más a nosotros, sino a todas aquellas personas que están en nuestro camino. También a veces somos como Esaú y como Jacob, orgullosos y ambiciosos. Por un lado, Esaú salió a cazar para obtener la bendición y por otro lado, Jacob fue manipulado por su madre también con el mismo fin y él aceptó. Y si te das cuenta, no era necesaria aún la bendición para Esaú. Isaac estuvo mucho tiempo todavía conviviendo con su familia. Pero claro, había una treta entre Esaú e Isaac. ¿Y sabes por qué lo determino de esta manera? Porque lo llamo secretamente. Mira, cuando hay una bendición familiar, se llama a toda la familia para hacer notar a quienes se van a bendecir. En este caso, Isaac tenía 2 hijos y a ambos debió haberles dado la bendición. Pero no lo hizo de esa manera, sino que llamó secretamente a Esaú sin que nadie más se enterara. Y le dijo, vete y caza algo para que cuando regreses yo te bendiga con el guiso que me has preparado. Si te fijas bien, no tomó en cuenta a su esposa, no tomó en cuenta a su otro hijo y dejó las cosas así. Por eso es que las situaciones llegan a pasar y nos llegan a chocar de una manera tan dura, porque queremos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, y nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho. Nos olvidamos de cómo Dios nos está instruyendo y a veces queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros estamos pensando, a la situación momentánea, a la situación temporal, pero no vemos un poco más allá. Lo que me llama la atención de esta lectura y lo que me enseña también es que debemos de tener una visión diferente, una visión que no nada más sea temporal, una visión que no nada más sea de las personas que están a nuestro alrededor o de nuestro contexto. No, tenemos que tener una visión a futuro, tenemos que tener una visión en donde nosotros podamos comprender que lo que hagamos ahorita va a tener eco en la eternidad. Isaac solamente se fijaba en la grandeza de su hijo Esaú y se olvidó de su hijo Jacob. Al final de cuentas, Dios le bendijo con 2 hijos y Jacob debió haberlos instruido desde un principio para que ninguno de ellos tuviera que estar peleando por las bendiciones.
Pero al final de la historia, todo sale a la luz y se saben las cosas. Y se frustran todos aquellos planes que estamos tramando de alguna manera en secreto. Aquello de lo cual no involucramos a los demás, no los tomamos en cuenta. Se frustran esos planes. Pero ¿sabes una cosa? Estamos aún a tiempo para hacer la voluntad de Dios. No tratemos de ayudarle al Señor. Charles Spurgeon, uno de los predicadores más grandes, decía en uno de sus temas: deja los decretos de Dios en las manos de Dios. A veces nosotros queremos ayudarle, a veces nosotros queremos meter mano en esas situaciones, hacerlo a nuestra manera, darle como que una ayudadita a Dios. Y en lugar de eso la regamos. Rebeca le decía a Jacob: hijo mío, ahora obedece a mi voz y haz lo que yo te tengo que decir. No nos damos cuenta que la voluntad de Dios a veces va en contra de lo que nosotros mismos pensamos. Por eso, para terminar esta reflexión, considero que debemos de confiar en el cuidado que el Señor tiene hacia nosotros y saber que sus decretos son mejores que los nuestros. Gracias por escuchar conmigo esta reflexión. De verdad espero que haya servido mucho para tu vida, para tu corazón y para tu familia. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga en todo momento y que todo lo que emprendas te salga muy, pero muy bien. Muchísimas gracias y mil bendiciones.